Hola a todos, mi nombre es José Funes y es posible que algunos de vosotros me conozcáis por el podcast Músicas Abiertas, así que ya me podéis poner cara. Este vídeo es el inicio de una nueva andadura personal de Músicas Abiertas que va paralela pero también es distinta al podcast. Habrá vídeos de todo tipo, en algunos, como en este, aprovecharé la grabación de las conversaciones del podcast con Fran Macías para editar vídeos un poco más concretos y sin música, porque YouTube para eso es muy estricto. De todas formas, estoy seguro de que este vídeo os va a gustar, porque vamos a presentar 10 discos españoles que son impresionantes. En la temporada pasada del podcast hicimos un programa dedicado a 10 auténticas obras maestras de la música de la pasada década, que estaban un poco perdidas entre el mar de las producciones de jazz contemporáneo, las músicas progresivas y todas estas cosas que ponemos, y daba la casualidad de que en programas anteriores casi no habíamos hablado de estos discos, y nos hacía muchísima ilusión compartirlos. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con producciones españolas. Obras que no hemos mencionado en el podcast y que son excelentes. En muchos casos yo diría que obras imprescindibles y de referencia, ya históricas en su género, al menos en el ámbito nacional, a pesar de que en general no son discos demasiado conocidos y es posible que a alguno de vosotros os sorprenda. Y ahora vamos con ese listado que hemos procurado que sea muy libre, con personalidad, con musicazos y por supuesto abierto, muy abierto. Y antes de comenzar, si quiero pediros que por favor, si os gusta el vídeo, le deis a me gusta y os suscribáis, porque estoy seguro de que el contenido que vaya a venir más adelante os puede interesar. Y vamos con 10 obras maestras de las músicas abiertas españolas de la década de 2010 a 2019. El Círculo de Willis, que es una banda madrileña que nos gusta muchísimo. Pudimos verla en directo aquí en Málaga y fue todo un espectáculo. Ellos se forman a finales de los años 90. En 2005 publicarían un primer EP, ¿no?, de 28-30 minutos cuadrado, pero yo creo que realmente cuando los conocimos casi todo el público progresivo fue cuando publicaron Fábulas en 2012. Maravilloso. Un disco que es increíble, que además nos encontramos eso, ¿no? Nos encontramos rock progresivo, nos encontramos un poco de rock espacial, nos encontramos funky, nos encontramos mucha música Una música diferente. con una fuerza enorme, momentos que recuerdan incluso a John Zorn con ese saxo de Gonzalo Solas. Metalero casi, ¿no? Sí, es que es un cuarteto muy, muy interesante, porque tenemos a Gonzalo Solas ahí al saxos, a la flauta, al Niño Segovia, a la guitarra. Luego Tomás Fernández Girón, que además es un buen amigo, un seguidor del podcast y alguien con el que llevamos mucho tiempo teniendo trato, una magnífica persona y un magnífico músico, que es un amante también del crowd rock, de toda la escuela berlinesa de los años 70. De hecho, Proyecto Girón. Exactamente, ¿no? Y luego Iván Pozuelo, Iván Huevo, que es un batería también muy versátil, que ha tocado con bandas de todo tipo, incluyendo bandas de punk. O sea que nos encontramos con eso, con música muy bien hecha, muy potente, pero a la vez también muy melódica y muy progresiva. Sí, sí, señor. Es de esas bandas que dan buena fe del título progresivo, porque tienen esa actitud, ¿no?, de inicio, porque obviamente tienen esas influencias de las bandas de los 70, ese toque gong, pero van más allá y ese espíritu no lo pierden, ¿no? Además, la edición que nos sacaron de este disco de Fábulas es una autoproducción. Que tenemos aquí la caja de madera que ellos hicieron de marquetería, ¿sabes? Con un libro que son, pues, estos son 80 o 90 páginas de un cómic muy chulo. Oda al folclore, que además está grabado pues con músicos de una cobla catalana. Agrupación de música tradicional, de sardana, en fin, de música catalana. Exactamente. Y es una verdadera joya de la música contemporánea española, ¿no? De los últimos años, de ese jazz, a la vez jazz de vanguardia, pero a la vez con esos toques tradicionales, con esos instrumentos también
porque aquí nos encontramos con muchos instrumentos naturalmente de la música tradicional catalana. Sí, es una auténtica pasada porque tímbricamente es muy original. Tenemos el flaviol, el tible, la tenora, Sí. en fin, una serie de instrumentos que tienen una sonoridad muy distinta a la que estamos acostumbrados, que todo, pues bueno, vinculamos al sonido ese de la sardana. Sí, claro. Y con eso, Sisu Corominas crea algo muy especial, porque las composiciones son buenísimas, los solos son espectaculares. Las melodías son la increíbles. La sensibilidad de Sisu Corominas con las melodías y lo bien que los arregla con todos estos instrumentos, lo hace una cosa muy, muy, muy especial. Sí, la verdad es que yo recuerdo que la primera vez que lo escuché me pareció algo muy sorprendente. Además, aquí nos encontramos pues músicos de Planeta Imaginario, de Kaulakau. La verdad es que ya hace varios años que no hablo con él, pero bueno, la última vez que lo hice sí estaba pues haciendo eso, canción de autor, y se había retirado un poco de todo este mundo del jazz. Y bueno, pero bueno, aquí tenemos todos estos discos, bueno, pues como testimonio, ¿no? de lo que hizo en ese momento. Y, sí, el cuarto disco, además, que hay que recordar que es con Agustí Fernández. Sí, la era de Aquari. Pianista, exactamente. Que es una música de una calidad enorme, muy desconocida, y por eso, bueno, uno al final se ve la obligación de darle difusión a estos discos, porque esto es de lo mejor que se ha hecho, por lo menos, de la música contemporánea del siglo XXI en España, sin ninguna duda. Sí, y yo creo que duda. esto es un referente de las músicas abiertas, llamémoslo así, porque Sí, esto, más abierto que esto. Sí, tiene ese espíritu, sin duda alguna, sí. Mohamed Saz, que es una banda madrileña que se podría encuadrar dentro de lo que es el rock psicodélico, pero esta gente lo que tiene muy interesante es pues esas influencias de la música de Oriente Medio, ¿no? Sí, sobre todo de duda. Turquía. Bueno, esto se nota mucho en el sonido, sobre todo por ese saz eléctrico que predomina un poco en las canciones de Javier Alonso. Y bueno, es una banda que incluso ahora con la publicación de su cuarto álbum ha logrado dar una mini gira en la zona de California, en Estados Unidos. Y donde esa música tiene mucho tirón, claro. Bueno, es que allí nos encontramos con bandas que nos pueden recordar un poco a esta, como es Secret Chips 3, ¿no? La banda de Trevor Spruance, que es verdad que tiene también ese sonido de Saz, claro. De Saz y de música Oriente Medio, aunque tiene 40.000 influencias más, Sí, ¿no? Porque lo de Secret Chips ya es... para darle de comer aparte. Pero Mohamed Saz también tiene muchas influencias variadas, porque también le gusta mucho el jazz, también le gusta el crowd rock, es decir, nos encontramos con muchas influencias muy diferentes en este disco. Yo recuerdo cuando escuché este disco por primera vez, me sorprendió muchísimo encontrar una banda así española. Sí, además es que estos músicos son músicos que ya han pertenecido a otras bandas psicodélicas, entre comillas, que han tenido cierta repercusión, como son Rick Café o Melange. Entonces son gente que tiene muchísima experiencia y son de este tipo de músicos minoritarios, pero que se mueven en un ambiente alternativo que tiene un poquito más... Cierto reconocimiento. Un poquito más de reconocimiento que el que podemos encontrar en el jazz contemporáneo o incluso en el rock progresivo, ¿no? Sí. Es otro rollo. Escena, sí, es otra escena, ¿no? Una banda increíble. Una banda maravillosa, porque son 3 obras maestras, son, bueno, quizá el gran representante... que ha habido en España del sonido Canterbury. Sí, supongo que junto con Amoeba Split, que es otra banda que también representa muy bien ese sonido. Sí, pero es verdad que Planeta Imaginario, por lo menos yo de las primeras en las que reconocí ese sonido. Claro, también era el sonido que nos gustaba tantísimo, pues ¿no? Porque claro. ese jazz Canterbury, eso era una cosa... Vale, es que las influencias... Entonces tenía el guitarrista Eneko Alberdi que tenía un feeling muy similar al de Phil Miller, el sonido de su guitarra muy... Y luego Mark Capella, los teclados que puedes recordar a Rutledge, a David Sinclair, en fin, tiene toda esa... Claro, y de hecho es que después compró incluso un Lowry. Después compró un órgano Lowry y justamente ya es bestial, ¿no? Sí, además es que la banda tiene esa peculiaridad de los arreglos que pueden recordar también a Chicago. Y además el sonido es también muy mediterráneo y muy catalán. Algunas melodías que recuerdan. Entonces, toda esa mezcla. Sí, toda esa música layetana, toda esa escena layetana también te puede recordar, claro, en algunos momentos. El tema de la influencia es siempre muy curioso porque yo recuerdo en un concierto que vi de Planeta Imaginario en Barcelona,
recuerdo que hubo una parte que era exactamente igual que otra parte de un disco de Salla Mamman Mana, de la banda sueca. Y cuando terminó, yo me fui a ver a Mark Appel y le dije, tío, el guiño a Salla Mamman Mana me ha encantado. Y dice, ¿de cuál? Y le digo, de Salla Mamman Mana. Y dice, ¿quién coño? ¿Qué es eso? Digo, eso es una banda sueca de rock en oposición, pero antes de que existiese el rock en oposición, con toque de sonido Canterbury. Y decía, pues mira, la verdad es que no lo conozco. En ese momento no lo conocía. Y sin embargo, sí, ese fragmento era muy, muy parecido a los Salla Mamman Mana. Y al final es que todos beben de fuentes comunes. Sí, claro. De alguna manera, aunque sea música separada por 35 años, ¿no? Sí, sí. Pero es verdad que al final todos beben de fuentes comunes y bueno, es lo que tiene un poco el tema de las influencias. Ellos tienen un cuarto disco grabado, prácticamente, tienen buena parte grabado desde poco después de publicar este disco, pero no ha visto la luz. Pero de eso hace ya mucho tiempo, yo creo que eso ya cayó un poco en el olvido y bueno, pues nos hemos quedado con estos 3 discos y con este tercer álbum que es una verdadera joya publicada por el sello Cuneiform. Optical Delusions, una pasada de disco. Además, la portada es un diseño de Ángel Ontalva. Claro, que se nota además. Planeta Imaginario, todos los músicos que ha tenido han sido siempre de muchísimo nivel. Y estamos ante una de las grandes bandas progresivas que ha habido en España, sobre todo en el siglo XXI. El proyecto se llama Acafree, lo cual nos da ya un poco una impresión de lo que podemos escuchar. Y es que es el proyecto de una de las grandes saxofonistas e improvisadoras de nuestro país, que es Chefa Alonso. Ella en 2019 saca el álbum El Vals de los Títeres con un cuarteto formidable. Pues ella toca el saxo soprano. Tenemos también, por ejemplo, a Guillén Ferrer tocando el saxo alto, a Jorge Frías el contrabajo y a Fernando Lamas la batería. Y la verdad es que es un disco excepcional porque, bueno, cuando tú has escuchado otras cosas de Chefa Alonso, claro, ella se mueve en una movida de improvisación que a veces resulta duro para la gente que no estamos muy, muy acostumbrados. Pero aquí ha sabido combinar muy bien las composiciones, porque es un disco compuesto, con todo ese espíritu propio del free jazz. Teniendo en cuenta que estamos hablando de free, pero que es bastante asequible. Sobre todo porque tienes una sección rítmica a la que hay engancharte. Groove, sí. Esos grooves siempre te ayudan muchísimo. Esa línea de bajo. Claro, muchas veces el problema del free jazz o de la improvisación es cuando no tienes una referencia rítmica. Yo creo que eso a veces a mucha gente nos cuesta más, ¿no? Sí. Pero aquí tienes ese contrabajo haciendo ese groove tan marcado, ¿no? La batería. Y luego la combinación tan bonita de los dos saxos, ¿no? El soprano y el alto, ¿no? Con un sonido, Chefa Alonso le saca un sonido al soprano maravilloso. Hablamos de una banda de rock progresivo, de canónico, cuando habla de rock progresivo, rock sinfónico. Claro, y con unas influencias clásicas enormes. Espectaculares, sí. Hablamos del disco Concerto for Piano and Electric Ensemble, que es... yo creo que es el mejor que publicaron. Disco, por lo menos es el que más me gusta. Yo creo que fue el 6º álbum de estudio. A ver, es un disco, sobre todo la pieza, porque estamos hablando de un disco que contiene esta pieza central, que es el concierto en 4 movimientos, y luego tiene más temas. Pero es verdad que estos 4 movimientos ya son más de 40 minutos, y yo concibo casi el disco como esta pieza y luego lo demás como bonus tracks, que no lo son, pero es verdad que bueno, para mí es perfecto, ¿no? Esta propia composición. Aquí Carlos Plaza hace un trabajo con un nivel de minuciosidad en la composición que yo no le he encontrado en otros discos. O sea, esto trasciende un poco los lugares comunes del rock progresivo en ese sentido. Es una banda que toca muy bien, es muy compleja la música y además casi recuerda al rock en oposición, ¿no? En la manera de... Sí, en algunos momentos sí, ya se ve esa influencia también, aparte de la influencia clásica, se ve esa influencia también. O sea, aparte del rock progresivo clásico. Exacto, con además ese del sinfónico. Ese principio de Melotron, que nos recuerda a Watcher of the Skies de Genesis.
Pero es verdad que después en muchas partes rítmicas y en muchos estratos es verdad que recuerda más a Far Corner y exactamente a esas bandas, ¿no? Un poco más cercanas al rock en oposición, más camerístico. Claro, exactamente. Sí. Es que es una de las bandas españolas con más tablas, que más oportunidades han tenido de tocar en directo esta música, que en general es muy compleja. Y en este disco, ya digo, da un pasito más, porque se nota que Carlos Plaza ha estudiado a los grandes conciertos para piano, sobre todo del siglo XX, esos de Ravel, los de Rachmaninoff, que están muy presentes, no sé, las armonías, algunas progresiones que te recuerdan mucho, las partes percusivas de los conciertos de Bartók, de Prokofiev, en fin. Y todo eso lo ha sintetizado muy bien y lo ha integrado con una naturalidad enorme en ese ensemble eléctrico que es claro, la banda. En ese formato de rock, ¿no? Sí. También. Y al final el resultado es una obra súper coherente, súper sólida y uno de los grandes discos de rock progresivo sin duda que se han hecho en España en el siglo XXI y un referente. Vamos a volver a Barcelona y lo vamos a hacer con otra banda también de rock psicodélico como es Lubyanka, con su segundo álbum, Ceremonies, publicado en 2015. Una banda que es más bien un trío de guitarra, bajo, batería, aunque el guitarrista también toca de vez en cuando el sitar. Bueno, el resultado es fantástico porque es también una banda con ese sonido pues, propio de la psicodelia, del rock. El crowd incluso. Exactamente, pero también tiene pues esas influencias del jazz. Del jazz, exactamente, sí, ¿no? de la música del mundo, de la música india, ¿no? Entonces, y eso lo hace también muy, muy interesante, que puede gustar a un público muy variado. Sí, muy amplio, claro. Al final no es ni jazz, ni es rock progresivo, ni es... Bueno, es tener mente abierta, ¿no? Y querer ya está, y disfrutar música. de buena música y de buenas canciones. Pues sí, Lubyanka. Y otro de los grandes tríos que ha habido en España dentro de la música progresiva, como es Glaz. Glaz, sin duda, el trío gaditano, bueno, con José Recacha a la guitarra, sí, y sintetizadores, sí, Nelos Cortel al bajo, sí, y el gran Javier Ruibal a la batería, sí, el hijo del cantautor, que a alguno le sonará el nombre por eso. A mí no hay ningún disco de Glaz que me guste tanto como este Take Two. Take Two. Este disco es algo increíble. Tenemos Take One, Take Two y Take Three. Exactamente. Pero es verdad que el nivel de inspiración en las improvisaciones de este disco es algo... Además, grabado en directo. Sí, en Bailo Claudia. Además, evoca un poco a lo que hizo Pink Floyd en su día. Exactamente, con Pompeya, sí, ¿no? Tienes razón. Así es. Y además, bueno, pues tiene ese aire muchas veces psicodélico, espacial, sí, un poco, ¿no? Sí. Que puede recordar. Y hay algunas melodías, algunos momentos... Que te cuesta mucho creer que sean improvisados, ¿eh? O sea, lo escuchas y dices, hostia, qué nivel de... La comunicación interna, sí. Se pasa de una parte a otra con una fluidez y una naturalidad, porque al final es una improvisación continua enorme, que ha llevado de una parte a otra. Tú lo escuchas como algo totalmente natural, que va fluyendo, sí, y es algo espectacular. Nos vamos al norte, nos vamos a Galicia y lo vamos a hacer con un baterista y compositor de jazz brutal, que es Diego Fernández, además un músico joven, al que muchos de nosotros conocimos por pertenecer al trío de Sean Campos, de ese gran teclista, que naturalmente también lo tenemos tocando en este disco, el primer álbum de Diego Fernández, Agromando, publicado en 2011. Y aquí pues nos encontramos también esa combinación de música eléctrica y acústica, porque tenemos a Sean Campos que toca tanto el piano acústico como el eléctrico, pero es que también tenemos a dos guitarristas eléctricos tocando cada uno en un canal. Y luego, junto a eso, tenemos el saxo, el contrabajo y la batería. Entonces tenemos esas dos secciones, por un lado eléctrico y por otra acústica, que hace de este disco también un disco muy especial de jazz, pero con esa fusión con rock y con otros elementos que también lo hace muy interesante. Sobre todo destacaría ese dúo de Iago Fernández y Sean Campos, sí, porque generan ahí un contrapunto rítmico, ahí jugando con los contratiempos, y además hay una pulsación rockera de fondo, sin duda, ¿no? sin duda, muy buena. Que nos muestra pues lo interesante que es la escena gallega sí, dentro del jazz. La última banda, volvemos a Cataluña. Y volvemos a fusionar otra vez estilos. Efectivamente, la cobla con el jazz, pero de otra manera. Sí, porque aquí no solamente tenemos música de tradición catalana, sino que
el hecho de que el líder de la banda Kaulakau sea Mare Gea y que sea un músico que toca la viola de rueda, nos lleva también a otras partes diferentes. La viola de rueda se conoce como zanfona o zanfoña. Exactamente. Bueno, el hardy-gardy fue en Sí, en Inglaterra. inglés, Tal. sí. Al final todo viene del organistrum medieval, ¿no? Y ya cada sitio lo llaman de una manera. Pero además se utiliza la música tradicional de muchos sitios diferentes. Efectivamente. Entonces, esto se mezcla con la tenora de la sardana de Jordi Molina y con la sección rítmica del contrabajo de Franco Molinari y la batería de nuevo de Vasco Trilla. De Vasco Trilla, que lo hemos escuchado en Planeta Imaginario. Exactamente. Y todo esto da un resultado formidable. Kaulakau yo creo que es otra de las grandes bandas que ha habido en España en los últimos años. Es verdad que ya hace 10 años que no publica nada. Lo último que publicó fue este álbum. Mare Wood. Exactamente, grabado junto con la Cobla de San Jordi, con otros 11 o 12 músicos. Fue su tercer y último álbum y para mí es el tercero y mejor. Es decir, aquí ya consiguen una madurez y además el hecho de combinar el cuarteto con esta cobla, Sí. El resultado es impresionante. Es una gran orquesta. Sí, con muchísima fuerza. Además, muy bien equilibrada la parte de improvisación, con elementos free, con toda esa parte compuesta, también arreglada, pero de una manera distinta a lo que hemos escuchado en Taraná. Y además, el protagonismo de los solos de viola de rueda de Mare Gea, que es una increíble. cosa espectacular. Sí, es un instrumento con muchísima personalidad y que le da esa identidad especial a este disco. Claro, porque además es un banda. instrumento muy poco habitual en el jazz o en el rock. Es decir, no se suele ver y bueno, y aquí es uno de los instrumentos protagonistas. Pues sí, pues nada, Fran, Bueno, vamos a nos dejarlo vamos. con esto. Sí. Bueno, y ya para terminar, os animo, y lo haré siempre, a que escuchéis la música bien en streaming, en disco físico o en el formato que uséis habitualmente. Si queréis compartir en los comentarios si hay algún disco que no conocíais y os ha llamado la atención, genial. Y si lo conocíais y os ha gustado, pues también. Y por último, si aún no conocéis el podcast, pasaos por iVoox, por Spotify o por cualquier plataforma de podcast, porque yo creo que estamos en todos lados y nos encontraréis. Y ahora sí, si os ha gustado, dadle a me gusta y suscribíos. Hasta la próxima.